Hola, buenas tardes, bienvenidos a Mick to Hellfish. Como os dije anteriormente, en mi canal subo mucho tipo de contenido. Generalmente subo cosas hablando de psicología femenina. Hablo también temas relacionados con la seducción. También hablo temas relacionados con contenido medianamente filosófico y tal. Y de vez en cuando quiero subir vídeos de esta temática. Bueno, el vídeo que voy a tratar hoy va a ser un vídeo un poco de psicología familiar y psicología social, llamado... Bueno, voy a hablar primero de la oveja negra y después voy a hablar del chivo expiatorio. Son temas más o menos parecidos, lo que pasa que el de la oveja negra es más un término familiar, ¿no? Y el otro, el del chivo expiatorio, es un tema más social y más enfocado un poco al tema de echar las culpas a alguien, o sea, tomar como blanco a una persona. Bueno, no sé si en Latinoamérica usan la expresión, perdón, de la oveja negra, pero aquí en España, la oveja negra de la familia, por ejemplo, dicen, este chico es la oveja negra de la familia, es generalmente de forma despectiva, se suele decir de un miembro de la familia, que puede ser un hijo, generalmente los hijos, sí, generalmente los hijos suelen ser lo que dicen muchos los padres, no, es que mi hijo es la oveja negra de la familia. Suele ser un término medianamente despectivo que se utiliza para decir que un miembro de la familia es diferente al resto o rompe con las costumbres o con los moldes o con los esquemas de esa familia y digamos que no es del agrado de esa familia ya que rompe con ese molde, ¿no? Y a la familia pues le surgen distintos pensamientos un poco que no le gustan acerca de eso, ¿no? Bueno, el tema de la oveja negra lo voy a tratar en el canal del Micto, ya que seguramente muchísimas personas que tenéis canales Micto o que os sentís medianamente identificados con el Micto sin serlo a lo mejor o siéndolo, seguramente os habéis sentido alguna vez que sois ovejas negras de vuestra familia o que en algún momento pues fuisteis ovejas negras de vuestro colegio, de vuestro instituto, que simplemente erais algo diferentes al resto y la gente solía proyectar cosas malas o cosas negativas en vosotros, ¿no? Y voy a explicar un poco por qué. O sea, por qué hay personas que desatan esos sentimientos sin saber muy bien por qué y tal. Y bueno, generalmente pienso que la oveja negra, el que es una oveja negra dentro de su familia, tiende a serlo en demás sitios, o sea, porque tiene como una especie de rol asignado. Bueno, en mi caso personal, yo soy un poco oveja negra de mi familia, ¿vale? Os explico por qué. Mis padres se separaron cuando yo era pequeño, a los 6 años más o menos. Ya os dije en algunos vídeos que no voy a tratar temas en profundidad de mi familia, sí algunos detalles superficiales, pero no voy a sacar trapos sucios acerca de cosas de mis padres o cosas más privadas, ¿vale? Porque es al fin y al cabo la privacidad de mi familia, pero sí detalles superficiales o detalles que no comprometan a nadie, si los puedo contar sin problemas. Mi familia, mi hermano mayor, desde muy pequeño, era muy buen estudiante y sacaba muy buenas notas, era muy implicado en el colegio, era un chico muy concentrado, como un ejemplo a seguir, ¿no? Por así decirlo. Mientras que yo en el colegio pues era un chaval más disperso, más desconcentrado, me gustaba mucho ir a mi bola, no me relacionaba demasiado con los demás chicos, era algo antisocial también desde pequeño y iba muy a lo mío, no me daba un poco igual el resto, era muy distraído, en clase me ponía a dibujar, no solía atender mucho, en el instituto pues tuve problemas por ser mal estudiante, no en el colegio no, pero en el instituto pues sí. Eh, y bueno, siempre me sentí un poco como que el que era algo diferente al resto de la familia. Esto sobre todo se da en familias más tradicionales, ahora supongo que habrán cambiado en el tiempo, pero un poco el tema de ser buen estudiante o no serlo, no estoy haciendo apología de ser mal estudiante tampoco, ¿vale? Pero sí estoy diciendo que muchas veces los padres, pues como han vivido en una situación distinta a la vuestra y muchas veces el prestigio que tuvieran los hijos afectaba a los padres en mayor o menor medida, pues siempre los padres solían tener una opinión como demasiado sobrevalorada acerca de los hijos que sacaban buenas notas o las profesiones que eligieran tener los hijos o si un hijo hace bachiller superior o hace una carrera universitaria, ¿no? Por ejemplo, en algunas familias está mal visto que un hijo quiera hacer una profesión que sea distinta o que sea más sencilla o que traiga más dinero que ser arquitecto o algo así, ¿no? Por ejemplo, en algunas familias que son tradicionales y que los padres quieren que sus hijos sean importantes o sean reconocidos, pues si el hijo dice, por ejemplo, pues voy a ser camarero o cocinero o yo qué sé, pues no se lo tomarían bien porque los padres muchas veces querían que los hijos fueran algo que muchas veces ellos no fueran, ¿no? Digamos que el término de la oveja negra aplicado a los hijos
es que muchos padres tienen unas expectativas muy altas de los hijos y quieren que sus hijos sean cosas que muchas veces los padres nunca pudieron ser, ¿no? Por ejemplo, si un padre quería ser de joven arquitecto y no pudo llegar a serlo por falta de dinero para pagarse una facultad o porque no pudo ser buen estudiante o por lo que sea, o porque ese chico a lo mejor no valía para ser arquitecto, pues muchas veces quieren proyectar eso que ellos no pudieron ser en sus hijos, ¿no? Bueno, os comento un poco mi caso personal para que veáis por dónde va en esta historia, un poco de psicología familiar. Eh, yo empecé a interesarme por la música desde pequeño, me gustaba la música, yo empecé tocando el piano a los 6 años más o menos, a lo mejor un año antes de que se separaran mis padres o más o menos en el proceso puede ser. Me llevaron a una escuela que había cerca y recuerdo que aprendí bastante rápido, luego dejé el piano porque no sé por qué lo dejé, pero lo dejé al año más o menos de hacerlo. Sé que aprendí a tocar algo con bastante facilidad, y además sabía solfeo, cosa que ahora no sé, aunque toco la guitarra. Y sé que aprendí más o menos rápido y siempre tuve interés por la música. Me gustaba la música, no sabía por qué, pero despertaba en mí pues muchas cosas. Era capaz de emocionarme con la música. Para mí la música era algo muy importante y muy personal, ¿no? No como ahora, que parece que la música la escuchan por moda y muy pocas veces por sentirlo. Pero el caso es que a mí me gustaba la música. Bueno, desde pequeño yo iba muchas veces a casa de mi abuela paterna, la cual falleció hace 2 años. Ya lleva mucho tiempo mal, es decir, tampoco hace falta que lo sintáis ni nada de eso, pero bueno, yo iba mucho a casa de mi abuela, que vivía con mis dos tías siguen viviendo en esa casa. Y antiguamente cuando entraba muchas veces a dormir la siesta cuando era pequeño, a la habitación donde estaba mi tía mayor, la hermana mayor de mi padre, pues encima de un armario que estaba al lado de la cama, había una guitarra española que estaba ahí y siempre estaba tumbada. Y una vez, pues cuando era pequeño, a lo mejor con 4 o 5 años, dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, pues es una guitarra que era de tu padre, él nunca aprendió a tocarla y tal, no sé qué. Pues pedí que me la bajaran de ahí del armario y la veía y tal, y le faltaban varias cuerdas. Creo que tenía solamente 4 cuerdas puestas, porque las dos estaban ya reventadas. Las cuerdas además eran súper antiguas. No sé si sabéis que la guitarra española, para los que no sepáis un poco de música, la guitarra española, las cuerdas son de nylon, que es un material derivado del plástico. Y las cuerdas hoy en día, las cuerdas de nylon, las 3 primeras sobre todo, que las 3 primeras son de nylon pero van sin recubrir, pues a día de hoy son transparentes, ¿no? Pues antiguamente, para que veáis lo antiguas que eran esas cuerdas, eran de color negro, que normalmente suelen ser siempre transparentes, ¿no? Y las otras cuerdas son de nylon, pero están recubiertas con un hilo de metal, o sea, para que tenga otro sonido distinto a las 3 cuerdas del final. Entonces yo de pequeño me la bajaban y tal, y me hacía ilusión, y la veía y tal, y me gustaba, y de vez en cuando, pues, no sabía tocar evidentemente, pero de vez en cuando pues pedía que me la bajasen, y hacía cosas, intentaba tocar un poco las cuerdas, yo qué sé, no sabía nada obviamente de guitarra, pero siempre me llamó la atención. Bueno, a los más o menos 16 años, estando en el instituto, vi que había una escuela de guitarra cerca de mi clase, y me empecé a animar y dije, venga, voy a aprender a tocar la guitarra. Entonces me la cogí, la guitarra esa de española, pedí permiso y me la dieron sin problema porque mi padre nunca ha aprendido a tocarla. Y pues la llevé a una tienda a cambiarle las cuerdas, ya que no había cambiado cuerdas de guitarra nunca. Le cambiamos las cuerdas a esa guitarra y me la afinaron un poco, bueno, luego aprendí a afinarla por mi cuenta y tal, y me apunté a clases, ¿no? Pues ahí en clases cada viernes, los viernes empecé a tocar algo, empecé pues lo típico, con los acordes, con ejercicios de dedos, con alguna cosa básica y tal, y empecé a practicar un poquito, y bueno, más o menos sabía tocar algo, ¿no? Pues ahora viene la historia donde voy a contar un poco lo del rol de las cosas que los padres no pudieron hacer y que luego les molesta que los hijos lo hagan. A mí me contaron muchas veces la historia de mi padre con el tema de la guitarra, y mi padre a los más o menos 14 años insistió mucho en que quería aprender a tocar la guitarra. A mi padre le gusta la música y siempre le gustó y tal. Y mi abuela, porque le insistió mucho, antiguamente le compró esa guitarra, que en su época era cara. O sea, es una guitarra que tiene cerca de 50 años, se ha conservado bastante bien, la sigo teniendo, la toco de vez en cuando. Ahora tengo una eléctrica y una acústica también, pero bueno, esa la tengo mucho cariño, es una guitarra muy bonita, es una Alhambra. Y la verdad es que suena muy bien y le tengo bastante cariño, ¿no? Pues me contaron la historia de la guitarra de mi padre, y resulta que mi padre insistió bastante en que quería aprender a tocar la guitarra. Bueno, pues le metieron al conservatorio a tocar, y quizá anteriormente, hace mucho tiempo, los métodos de enseñanza más tradicionales o más clásicos pues eran un poco coñazo, a lo mejor los alumnos se desmotivaban si no eran muy constantes, y mi padre aprendió muy poquito, ¿no? Y lo dejó enseguida. Debe ser que a lo mejor se rindió
o no tenía la fuerza de voluntad suficiente para tocarlo, o lo que sea, pero el caso es que yo creo que a mi padre siempre le habría hecho ilusión haberla tocado, ¿no? Y generalmente en países como España tenemos muy arraigada la cultura del milagro, ¿no? La cultura de hacer las cosas sin esfuerzo y de no esforzarse por hacer las cosas, y eso es una mentalidad que es uno de los problemas que tenemos en España, que el tema de no esforzarte por algo y querer conseguirlo es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, hay gente que quiere adelgazar, pero no hace ejercicio y no hace dieta, entonces es imposible que adelgaces, ¿no? Pues lo mismo con la guitarra o con los instrumentos musicales o con cualquier cosa que quieras ser medianamente bueno. Tienes que entender que tienes que trabajártelo y que depende de ti, básicamente, y de las horas que hagas y de lo que practiques, ¿no? Y que si no te lo tomas en serio y que si no eres capaz de tener constancia, pues no lo vas a conseguir. Pues mi padre al final no duró poco en el conservatorio, a lo mejor no lo intentó suficiente o no estuvo o no fue constante, porque creo que todo el mundo está capacitado para tocar un instrumento si le gusta. Creo que no es algo especialmente difícil si te lo tomas de verdad en serio y si crees que puedes y le das todos los días y tocas. Creo que se puede, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues al final mi padre no lo hizo. Yo al principio, a los 16 años, pues me lo tomé poco serio, ¿vale? Hay que reconocerlo, lo voy a reconocer. No aprendí del tirón porque a los 16 años pues estaba centrado también en las tonterías de adolescente y tal. No me lo tomaba demasiado en serio, sabía algo, pero poquito. Y empecé a tocar algo, ¿no? Pues más o menos cerca de los 17 me regalaron una guitarra eléctrica por Navidades y ahí empecé a tocar un poquito la eléctrica porque me gustaba mucho el heavy, me sigue gustando, y me gusta mucho el rock y el blues también. Y entonces empecé a tocar más la eléctrica y tal, pero seguía sin tomármelo del todo en serio. O sea, seguía sin hacer de verdad ese sacrificio, ¿no? Bueno, tenía un amigo en común que le conocía de fiesta, que era amigo de un amigo mío que era batería, y este chico era guitarrista. Y era un chico que se lo tomó súper en serio, que con 16 años empezó a tocar y con 18 o 19 ya tenía un nivel de guitarra que era acojonante porque había practicado mucho. Y entonces yo salí de la escuela de música donde yo estaba, que era un grupo mixto de personas y que era pues más... la clase era bastante peor y tal, y dije, vamos a aprender guitarra bien, ¿sabes? Vamos a hacerlo como Dios manda y aprender guitarra de verdad, ¿sabes? Vamos a tocar. Y entonces empecé a hablar con este chico y tal, un día le fui a ver a un ensayo que tenían, este chico ya tocaba muy bien con 19 años, porque es un chico que se lo toma muy en serio, y actualmente es mi profesor de guitarra, ¿vale? Y sigue siéndolo. Y quiero que siga siéndolo, porque me enseña mucho y aprendo mucho con él. Pues a los 21 años, 22 más o menos, empecé a ponerme en serio con él. Yo iba a su casa de vez en cuando, él me enseñaba, y me enseñaba bien, me enseñaba todo, y pegué un estirón bastante considerable, ¿no? Pues ahí, aquí es donde voy con la teoría de mi padre, ¿no? Yo veía que mientras yo iba mejorando, iba haciéndome bueno, iba haciendo progresos, iba haciendo cosas en la música que realmente se notaban, yo se lo enseñaba muchas veces a mi padre y mi padre no estaba como del todo contento, ¿sabes? Veía como que incluso le molestaba a mi padre que yo tocaba, ¿no? Y yo no lo entendía porque a lo mejor era... pensaba que se debería sentir orgulloso y todo lo que creas, ¿no? Pues yo creo que lo que pasaba con mi padre y por qué nunca le terminó de gustar, ahora sí, a lo mejor, porque ya pues a lo mejor ha cambiado más de opinión y tal, pero yo creo que le recordaba un poco a que él nunca pudo tocar la guitarra porque no se esforzó y le molestaba ver a alguien que sí lo había conseguido y que era su hijo en este caso, ¿no? Es una cosa que tienen muchas veces los padres, que ellos a lo mejor no consiguieron hacer algo de jóvenes y les molestaba que tú lo hicieras. Pues ahí es donde voy un poco. Hay personas que son tachadas como las ovejas negras de la familia, o que son tachadas como raros, como distintos, como esto, y pueden despertar reacciones viscerales pues de rabia en algunas personas. Y una de ellas puede ser por el tema de que, por ejemplo, si son los padres y los hijos son la oveja negra, puede ser porque ellos quisieron hacer algo y no lo consiguieron y ven que su hijo lo consigue, ¿no? Y eso les molesta, y puede ser a la inversa también, puede ser porque los padres tenían unas expectativas muy altas de sus hijos y ellos querían hacer una carrera o algo importante y por ejemplo ven que el hijo no lo consigue y ven que su sueño no se cumple, ¿no? Y en parte puede ser a la inversa y de forma normal, ¿no? De forma normal sería que les moleste que su hijo no consiga algo que ellos no consiguieron porque quieren ver ese sueño reflejado en sus hijos, y otra porque a la inversa, que sería porque les moleste que ver reflejado el sueño que ellos nunca pudieron alcanzar en sus hijos y les da envidia, envidia de los hijos, ¿no? De que ellos lo hayan conseguido. En este caso creo que es lo que le pasaba a mi padre con la música. Bueno, esto es más o menos el ser la oveja negra en algunas cosas, ¿no? Luego se extiende mucho más porque el tema de la oveja negra también tiene varias facciones. Aquí hemos hablado un poco del tema de la oveja negra, pero más referente a los sueños y cosas que tuvieron familiares y que ellos no consiguieron, ¿no? Pero también está el tema de que la oveja negra también puede ser culpada de cosas que en la familia les molestan mucho, ¿no? O sea, alguien a quien echar las culpas de las cosas, ¿no? Eh, bueno, hablando un poco del tema de la oveja negra, ¿no?
Si eres una familia, por ejemplo, donde todos han sido súper buenos estudiantes, donde todos han sido pues gente que ha estudiado mucho y donde los estudios han sido una prioridad, si tienen un hijo que suspende muchas asignaturas y que pasa un poco y que es un poquito rebelde, obviamente les molestará mucho, ¿no? Y será la oveja negra de la familia porque es distinto, ¿no? Que no estoy que esté haciendo apología de suspender ni de ser mal estudiante, pero bueno, quiere decir que es una persona que se distingue de algo, de esto. Y puede ser en casos mucho más inofensivos, ¿no? Como por ejemplo que, pues a lo mejor la familia sean muy de salir y sean muy de... muy sociables y tengan un hijo que sea pues muy introvertido y tal, y eso les moleste y les pueda molestar, ¿no? Ahí es por donde voy con ese tema. Bueno, muchas veces aquí es donde viene el tema interesante. Las ovejas negras de las familias tienen muchísimo que enseñar a los padres. Yo creo que sin hablar y meternos dentro del tema del misticismo y del destino y todo esto, puede ser que exista el destino, puede ser que no, pero yo creo que las ovejas negras y la gente que nace distinta a las familias siempre tienen una enseñanza muy importante que enseñar a los padres en general, ¿no? Muchas veces en familias que son muy rígidas o que tienen una manera de pensar muy cuadriculada, nacen hijos que son un poquito rebeldes, que van un poquito a su bola, simplemente para enseñar que darles una lección a los padres de que ellos tienen que relajarse y tener una mente más abierta. Es una teoría que yo tengo, pero puede ser verdad. O sea, yo creo que las ovejas negras y la gente que es distinta al resto tiene mucho que enseñar a la sociedad y a ellos, ¿no? En el instituto más de lo mismo. Yo creo que el rol se traslada un poco a todos los ámbitos donde vayáis, porque el que es un poquito distinto siempre llama más la atención y generalmente siempre suelen ser objeto de burlas y objeto de malos tratos en el instituto y de discriminaciones, ¿no? Aunque sean cosas inofensivas, ya te digo que no tienes por qué ser un tío muy extraño ni hacer cosas que molesten al resto, pero puede ser simplemente distinto y que se metan contigo, ¿no? Eh, en los colegios, generalmente, hay, bueno, en las estructuras, en general, las estructuras familiares, las estructuras sociales, tienen como unas ideas muy rígidas, ¿no? Y digamos, si ven que una persona lo rompe, ¿no? Ven que es distinto, lo notan como algo desconocido, como si fuera una especie de amenaza. Es una teoría que tengo yo. Es como el tema del cuerpo humano y de un virus, ¿no? El tema del cuerpo humano tiene unos anticuerpos, unas defensas, y si ven un organismo extraño que no conocen, le atacan porque lo consideran una amenaza, aunque no sea una amenaza, ¿no? Hablando un poco así retóricamente, pero básicamente yo creo que lo que hace que las personas discriminen a las ovejas negras y a la gente que es un poquito diferente es simplemente uno de los mayores miedos del ser humano, ¿no? El cual es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no se conoce. Si tuviéramos que decir cuál es el mayor miedo, el mayor temor o el mayor horror del ser humano, yo estoy convencido de que no es ni a los fantasmas, ni a los monstruos, ni a lo paranormal, ni tal. El mayor miedo que tiene el ser humano, sin duda, más allá de, bueno, obviamente el primer miedo que tiene el ser humano yo creo que es la muerte, ¿vale? Es lo que más teme el ser humano y lo que más temerá siempre, es la muerte. Pero si miramos un poco a través de lo que es la muerte es el mayor símbolo que hay hacia lo desconocido, hacia lo que no sabes, ¿no? En realidad lo que el ser humano tiene mucho miedo, y siempre ha tenido mucho miedo y lo ha visto como una amenaza, como algo que no sabes, es a lo desconocido. Si nos ponemos a pensar en el mayor miedo del ser humano, que en este caso se podría decir que es la muerte, la muerte es el máximo referente a lo desconocido, porque la muerte es como la mayor prueba que tiene que afrontar un ser humano, ¿no? El ser humano es un animal, bueno, podemos llamarlo animal, no animal, ¿no? Pero que tiene una conciencia y una inteligencia muy superior al resto, ¿no? Entonces, un animal no puede vivir la muerte igual que la vive el ser humano, ¿no? El ser humano, la muerte le angustia, porque no sabe lo que hay después, no se plantea el dilema de si hay una vida, de si no la hay, no sabe nada absolutamente, o sea, y cuando no ha habido manera de probar qué hay después de la muerte. Y como ya os digo, creo que la muerte es el mayor referente a lo desconocido que hay. Por eso el ser humano teme tanto lo desconocido. Y por eso cuando surge una persona que es diferente al resto o que no encaja, la gente, aunque esa persona sea inofensiva, aunque esa persona no haga nada malo, aunque tenga gustos o inclinaciones que no sean las que estén de moda en ese momento, la gente lo atacará por miedo a lo desconocido, porque no saben lo que es, lo ven como una amenaza. Ahí está en ese tema lo del miedo a lo desconocido, que creo que seguramente a muchos de vosotros habrá pasado alguna vez, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, era distinto a muchos compañeros de mi clase, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaba el fútbol, la mayoría de compañeros de mi clase les gustaba mucho el fútbol y siempre estaban ahí. A mí nunca me interesó ni como deporte, ni para practicarlo, ni tampoco
como evento deportivo, no me gustaba, no tenía ninguna atracción por ningún equipo de fútbol, me daba igual si ganaba el Madrid o ganaba el Barça, me sudaba la polla el fútbol siempre y siempre me dio igual. No me gustaba demasiado, era más de juegos como la peonza y sí me gustaba bastante y eso sí tenía cierto éxito y tal. Bueno, ahí está el tema. Eh, Ahora os voy a hablar de por qué, en mi opinión, ser diferente no es que sea malo, aunque tengáis que tragar con mucha mierda y tengáis que tragar con mucha gente que no os hace, que os hace la vida difícil, o os la hizo difícil en el instituto, o se metió con vosotros porque erais distintos o raros, ¿no? Os voy a hablar de por qué ser raro no te hace malo y puede ser incluso bueno muchas veces, ¿no? Os voy a hablar de cuando yo estaba en sexto de primaria. Bueno, en sexto de primaria se iba a celebrar una especie de evento, de procesión, ¿no? Para los que no sepan lo que es una procesión o no se diga en, por ejemplo, Latinoamérica, que puede ser que no se diga esa expresión, ¿no? Pues se trata de como una especie de espectáculo donde hay una fila de personas y la procesión puede ser religiosa, puede ser de un evento deportivo, pues algo, pero es como, digamos, una especie de fila de personas que hacen algo de manera artística, ¿no? Se pone una persona en la cabeza de la fila, otros van haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, una procesión religiosa, pues cogen una virgen y la suben, y otros van tocando tambores por detrás, y otros van con trompetas tocando música, y más o menos es como un espectáculo, por así decirlo, artístico, y que es por una fila de personas que van moviéndose y haciendo algo artístico. Pues os voy a contar una anécdota que me pasó y que destaqué muy positivamente por ser raro y por no tener los mismos gustos, ¿no? No sé si sabéis lo que es una especie de juguete que se llama el plato chino, pero en el aula de gimnasia, donde se hacíamos educación física, había un montón de pelotas, frisbees, aros para hacer para las chicas, había un montón de cosas, ¿no? Combas, de todo, ¿no? Pues había en general bastante material deportivo. Y en sexto de primaria trajeron una cosa que nunca habían traído a la aula de gimnasia, ¿no? Que era un plato chino. El plato chino, para los que no sepan, es un palo de madera muy fino que termina en una punta, que es simplemente un palo, y luego le sigue una especie de palo que tiene una hendidura en el fondo y que recuerda mucho al gorro de los chinos, ¿no? Entonces, el objetivo de cómo se juega este juego, ¿no? Por así decirlo, tienes que coger el palo y ponerlo en los bordes del platillo, hacerlo girar con mucha fuerza y luego conseguir que el pincho del palo de madera entre dentro del agujero y el palo se quede, y el plato se quede girando dentro del palo, ¿no? Haciendo como, pues como si se quedara recto, pero tiene que ir girando. Entonces un día estábamos ahí en el aula de gimnasia y me parece que dejaron tiempo libre, porque los viernes siempre antes de dejarnos salir de clase nos daban tiempo libre para que jugáramos con lo que quisiéramos, ¿no? Y las chicas se ponían a jugar a la comba, los chicos se ponían a jugar al fútbol, como no. En general todo el mundo hacía lo que le salía de las pelotas un poco, y yo cogí el plato chino ese porque me llamaba la atención y no sé si lo habría visto en algún sitio cómo se hacía y tal, pero el caso es que empecé a intentarlo un poco y de repente me salió, ¿no? Y me salió muy bien, además, o sea, vi que eso se me daba bien, igual que se me daba bien la peonza o se me daban bien otras cosas que no eran el fútbol, ¿no? Pues me salió bien y conseguí hacerlo del plato chino, lo tenía ahí, incluso me lo ponía en el dedo porque tenía pues cierta práctica con eso. Y entonces recuerdo que ahí destaqué para bien en ese sentido, ¿no? Porque se quedaron flipando, ¿no? "Oh, hostia, mira, le ha salido, no sé qué". Y recuerdo, además con cierto orgullo, aunque tenía 11 años, en una anécdota de pequeño, que la gente, los chicos de mi clase, y me vieron hacerlo y no podían tolerar que yo, el rarito de la clase, el que era tal, había hecho eso y que nadie podía hacerlo, ¿no? Entonces todos empezaron, no, dame, si lo hace este, yo lo hago también. Cogieron el palo, empezaron a intentarlo y se les caía, y yo era el único de la puta clase que sabía hacer eso y que me salía. A los demás no les salía ese juego, ¿no? Bueno, pues imaginaros, ¿no? Me hice en ese entonces medianamente popular, como este tío sabe hacer eso, no sé qué, tal. Y total, que bueno, había uno que era el más chulo de la clase, que todo el mundo lo tenía que siempre iba como de líder, como todo esto, ¿no? Y a él tampoco le salía lo del plato chino y le mosqueaba y lo intentaba, y yo me reía porque a mí me salía y a él no, ¿no? Era como el gallito de la clase, que era el mejor, que todo lo tenía que hacer bien, que no sé qué, pues justo a ese no le salía lo del plato chino, ¿no? Entonces eso me dio cierta fama en esa época, ¿no? De saber hacerlo. Y recuerdo que la profesora, al verme hacerlo, la profesora de sexto de primaria, la profesora que nos daba todas las asignaturas comunes, ¿no? Como lengua, como ciencias naturales, que nos lo daba una sola persona, se fijó en eso. Y se lo dijo a una profesora que había de gimnasia y se lo dijo a la directora también, que a mí me salía y no sé qué. Y era porque se iba a celebrar una especie de procesión, perdón, deportiva, y donde querían que se hiciesen diferentes juegos y diferentes cosas, ¿no? Y mientras iba caminando la procesión, entonces una profesora de gimnasia me vio que lo hacía y me dijo que lo hiciera delante de ella, me hicieron como una prueba y decía, maravilloso, no sé qué, eres el único que eres capaz de hacer esto, lo de plato chino, que ya ves que es una tontería, que todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, éramos niños y a lo mejor pues no se ponían, y era el único que me salía decentemente eso. Entonces se hizo una procesión deportiva y a mí me pusieron liderando esa procesión al principio.
Y yo hacía lo del plato chino y detrás había un chaval con un diablo, había varios chavales que se daban, que los que mejor jugaban al fútbol, tocando, dando toques con el balón sin que se les cayera del pie, había otros que hacían otras cosas, pero bueno, el caso es que fui el único que sabía hacer eso, lo del plato chino, y el único que, pues que consiguió hacer eso, me pusieron dentro del fondo y fue el que más destaqué, por eso fui el que más destaqué dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces aquí va el análisis que estoy diciendo, que es que muchas veces ser raro, ser distinto, tener una habilidad que no tenga el resto, no te hace malo, ni te hace que seas peor, ni se hace que seas raro, ni te hace que, pues en fin, que simplemente te hace diferente y que depende de cómo lo explotes, pues puede ser bueno. Seguro que muchos de vosotros tenéis virtudes y cosas que a lo mejor no habéis sabido explotar todavía, pero que te desmarcan mucho del resto de personas. Y yo siempre me desmarcaba del resto en general. O sea, yo siempre tendía a tener otros gustos, otras cosas que me desmarcaban mucho. Eso, pues hay gente lo que lo admiraba y hay gente que le molestaba o que le daba envidia o que simplemente le irritaba porque era diferente, pero hay gente que obviamente pues me admiraba por ello también. También era muy buen imitador de joven. Y en el instituto me gané 2 premios en las actuaciones de talentos y ese tipo de cosas, y incluso ganando a gente que estaba en música, hacía como monólogos de humor con imitaciones, imitaba a Torrente, imitaba a personajes famosos, ahora lo tengo más desentrenado, pero sí que lo podéis ver en algún vídeo, por ejemplo, en el que hice de Hola Putero y empecé haciendo una coña con una imitación a JL de Mundo Desconocido. Si queréis lo podéis ver y más o menos me sale decente. Lo que pasa es que hace tiempo que no lo practico y tengo pensado hacer algo de contenido humorístico más adelante, a lo mejor, pero bueno, eso se me daba muy bien imitar. Siempre la voz ha sido una cosa que me ha gustado mucho, me gusta cantar también, pero el caso es que siempre me gustaba desmarcarme del resto, ¿no? Muchas veces cuando se hacían actividades grupales o actividades donde pues había que hacer algo artístico, había que hacer un contenido, por ejemplo, había una asignatura de teatro y tenías que hacer algo, todo el mundo le daba por hacer lo mismo, ¿no? Es un poco que la mente colmena de las personas se extiende hasta eso, hasta las cosas artísticas y todo eso, todo el mundo tiende a hacer las mismas cosas, ¿no? Y siempre creo que hay que desmarcarse un poco de todas esas cosas. Así que bueno, es lo que iba a decir, que ser distintos en algo no os hace malos, ni os hace peores personas, ni os hace que seáis raritos, ni hace nada. Muchas veces la gente simplemente le molesta porque seáis diferentes, o por envidia, o porque destaquéis, o porque os ven como algo desconocido. Eso es donde va la teoría de la oveja negra. Bueno, siguiendo este tema de la oveja negra, voy a hablar de otra cosa que es parecida, que es la teoría del chivo expiatorio. La teoría del chivo expiatorio me parece que viene de los árabes, antiguamente, de una tradición, y dicha tradición consistía en que cogían un cabrito un chivo, sí, un chivo, un macho de cabra, lo soltaban en medio del desierto y empezaban a insultarle, a lanzarle piedras, a decirle de todo y como a cargar todas sus culpas, todos sus complejos y todos sus problemas y todas sus frustraciones, la cargaban en el chivo y al final acababan matándolo o lo que fuera, simplemente para limpiarse de toda la mierda que tenían ellos, ¿no? La teoría del chivo expiatorio es parecida a la oveja negra, pero mucho más ofensiva, mucho más cruel y mucho más mala, ¿no? Y es cuando una persona o un grupo de personas tratan de proyectar sus complejos, sus inferioridades, sus mierdas, sus traumas, sus historias en una persona, ¿no? Esto va relacionado con el tema de la oveja negra, porque dicho chivo expiatorio, que utilizan como descargue personal para descargarse de su ira, de sus problemas, suele ser una oveja negra, suele ser una persona que destaca por algo y que tiene cualidades que otros no tienen y que desata envidia, desata miedo a lo desconocido, desata ciertas cosas. Y entonces la gente lo utiliza para descargarse, utilizan esa persona para descargar sus mierdas, sus historias personales. Esto lo hacen los padres muchas veces con sus hijos, ¿no? Cuando lo consideran diferente, o con hijos donde quieren descargar su culpa, ¿no? Como rol familiar también existe, o sea, existe tanto dentro de la familia como en el trabajo, como en muchos sitios. En el trabajo pues desemboca en acoso laboral o mobbing. En el instituto se le denomina bullying muchas veces, pero el tema del chivo expiatorio es más complejo porque cuando simplemente se dice acoso, ¿no? Que es acoso, es una forma de bullying, pero va más allá del acoso porque tiene un rol psicológico muy interesante y muy profundo, que en realidad se trata de descargar cosas que uno tiene y que son defectos que uno no puede asumir en otra persona que no tiene esos defectos, y que al final esa persona, ese chivo expiatorio, se acabe convirtiendo en aquello que le están diciendo, ¿no? Es como que esa persona adopta el rol que realmente le han marcado y que le dicen, ¿no? Imaginaros que un chico pequeño... Bueno, antes de deciros eso, voy a deciros una cosa que leí en un libro hace mucho tiempo. Era un libro también de psicología, que el autor se llama Mario Alonso Puig, y decía que, por ejemplo, él tenía en sus consultas a chicos pequeños, ¿no? Que a lo mejor le decían, pues es que yo soy muy nervioso, ¿no?
Y le preguntaba el médico, ¿y eso te lo ha dicho alguien o lo has sacado tú en conclusión, lo que eres nervioso? No, pues me lo decía mucho mi madre, que tú eres nervioso, y yo soy muy nervioso, no sé qué, ¿no? Pues tiene que ver en que al final, si tú, por ejemplo, a un chico pequeño, a tu hijo, le dices, eres muy nervioso, es que no te estás quieto, es que eres demasiado nervioso, se lo metes en la cabeza, al final el chico acaba siendo nervioso porque se lo acaba de alguna forma creyendo y acaba actuando en consecuencia del personaje que tú le has creado, ¿no? O igual que sea un niño, desde pequeño le dices, tú eres tonto, eres tonto, eres tonto, no vas a valer para nada, eres tonto, eres tonto, eres tonto. Pues acaba de verdad haciéndolo porque sus padres se lo han dicho, es una influencia que es muy potente, ¿no? Por eso el maltrato, el bullying, el mobbing, todo lo que es descargar una frustración, descargar algo en una persona que es pequeña, los niños son como esponja y lo absorben todo, es tan peligroso porque hace que la persona realmente pueda convertirse en aquello que tú le estás diciendo que es, ¿no? En el caso de los padres lo hacen mucho con los hijos y muchas veces vacían sus frustraciones y cosas que tienen en sus hijos. Yo lo he visto muchas veces como mi padre a lo mejor se ponía muy nervioso por defectos que yo tenía y que esos defectos le molestaban muchísimo. Y yo me preguntaba, ¿por qué esos defectos que yo a lo mejor tengo, que es verdad que los puedo tener, a lo mejor porque soy humano y tengo defectos, le molestan tanto a mi padre y a lo mejor otros defectos que tengo no le molestan tanto, ¿no? Y entonces me paraba a pensar en si mi padre tenía ese mismo defecto y curiosamente lo tiene. Y lo tenía, ¿no? Entonces es un rol psicológico muy interesante que podéis analizar vosotros con vuestros padres o con vuestras personas cercanas. Es cuando tengáis una actitud o un defecto que más o menos puede ser que lo tengáis, ¿no? Y veas que ese defecto les molesta muchísimo a vuestros padres, o molestan mucho, es porque en el fondo ese defecto que os están viendo a vosotros lo tienen ellos también. Por eso es como que por una parte les recuerda ese defecto que tienen y no les gusta. Entonces, al no gustarles porque ellos niegan de ese defecto, lo ven en ti y por eso les irrita tanto, ¿no? Ese defecto que tienen. Entonces, por una parte te lo vuelcan a ti para ellos liberarse de la responsabilidad que es tener ese defecto y a lo mejor no mejorarlo, ¿no? Pues ahí es donde voy. Muchas veces el tema del chivo expiatorio es culpar a una persona de algo que no tiene y que esa persona pues acabe mal. Bueno, los chivos expiatorios han existido siempre, o sea, siempre la sociedad, muchas veces para no asumir las culpas o las cosas que hacen mal o los defectos, siempre buscan un blanco, una especie de oveja negra, de chivo expiatorio o de muñeco de tiro, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero el tema del rol del chivo expiatorio siempre ha existido y va a existir siempre, existirá durante toda la eternidad y simplemente es una persona que a lo mejor les recuerda algo que no les gusta y tal, y que usan para descargarse de todo lo que tienen ellos malo y no hacerse responsables de sus errores, ¿no? Por ejemplo, pues está dentro de la familia el típico chico que es a lo mejor un poquito rebelde y que a lo mejor esa rebeldía les molesta porque ellos a lo mejor no han podido liberarse de ella cuando eran jóvenes o porque les recuerda algo que no les gusta o porque son demasiado rígidos, entonces le culpan y le culpan y le culpan. Y creo que no hay que ser tan duros con los miembros de la familia por un defecto, ¿no? O al contrario, una familia a lo mejor que es un poquito así muy sociable y que le sale un hijo muy estudioso y le dicen, este chico se pasa todo el día ahí metido en la habitación, ¿no? El caso es que esa persona lo usan como para descargar toda su culpa, ¿no? En vez de mirarse ellos muchas veces y ver qué problema tienen ellos en común, sino que se dedican a echarle la culpa a otra persona que a lo mejor no tiene la culpa ni ha hecho nada, ¿no? Y que es inofensiva. O eso. Bueno, en el tema laboral, en el tema del trabajo, el móvil es parecido. He hablado de muchos tipos de ovejas negras, he hablado del tema de la familia, el tema de las envidias, el tema de los logros que unos no pudieron conseguir y otros sí. Voy a hablar de uno que es muy común en España y es el tema del mobbing, del acoso laboral, ¿vale? Tanto el mobbing como el bullying, más lo voy a enfocar ahora en el mobbing, ¿vale? En el bullying ya hablaré más adelante si queréis. Pero el tema del mobbing es muy interesante porque no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo creo firmemente, después de estar muchísimos años en España y después de haber nacido aquí y ser español y tal, de que España es un país de putos envidiosos, ¿vale? Y lo es. Os voy a decir por qué. En España es un país donde se potencia, como he dicho antes, la cultura del milagro. Es decir, la cultura de la suerte, la cultura de no, es porque ese tiene algo porque ha tenido suerte, porque es un cabrón y no sé qué. Es verdad que hay gente que tiene suerte, hay muchas veces expliqué, como en el síndrome de Frank Grimes, que hay gente que le dan cosas sin merecérsela, pero también es verdad que tenemos una responsabilidad de trabajarnos las cosas y de hacer las cosas bien, y muchas veces el éxito depende de nosotros, otras veces ya os digo que también es suerte, pero en cosas como tocar un instrumento, en cosas como hacer algo bien, como ser talentoso, depende muchas veces de nosotros, ¿no? Y en España está muy arraigada la cultura del milagro. Es decir, la cultura de que algo sucede porque vino Dios y se le apareció a un tío que estaba en el campo y le dio un milagro y no sé qué. Pues no, no es así. En España tenemos uno de nuestros defectos es el no trabajarnos las cosas que realmente queremos. Es decir, lo que ponía antes de ejemplo de yo quiero adelgazar, pero quiero desayunar bacon con salchichas y huevos fritos y patatas todos los días y no quiero hacer deporte y quiero estar sentado en el sofá rascándome los huevos a dos manos,
pues básicamente es imposible que adelgaces así, ¿no? O por ejemplo, quiero tocar la guitarra, pero no la quiero tocar porque quiero hacer el vago y prefiero ponerme a jugar al ordenador o hacer otra cosa. Pues es imposible que aprendas a tocar un instrumento así. O quiero dibujar, pero no he cogido un puto lápiz en mi puta vida. O quiero leer, pero cuando leo 2 páginas, pues tiro el libro porque me aburre. Pues entonces no pasa, ¿no? En España, esto es un problema que tenemos de no tener constancia con las cosas, de querer lo que otros quieren, pero sin trabajárnoslo, ¿no? Por eso también viene muchas veces lo de la mediocridad, ¿no? Lo de por qué se premia la mediocridad muchas veces en vez de la gente que se lo ha currado, es porque prefieren elegir a un mediocre, un poco por envidia también, ¿no? Muchas veces en puestos de trabajo se coge a gente que no vale para esos puestos y se da de lado a gente que sí está preparada. Yo creo que también tiene algo que ver con eso de la envidia, con eso de mira este que se lo ha currado y que tiene éxito, pues no, ponemos a un garrulo aquí y que lo haga mejor, y también por eso, un poco por ese rollo. Pero bueno, España es un país de muy envidiosos, de gente que no se preocupa en hacer las cosas y de gente que quiere lo que tienen otros sin currárselo, ¿no? En el tema del mobbing, del acoso laboral, os voy a poner un ejemplo que viene como anillo al dedo, ¿vale? Bueno, las personas que son ovejas negras suelen ser sinceras, suelen ser personas que tienen unos valores, una moral sólida y tienen unos principios. Suelen tenerlo porque han vivido situaciones en las que les ha propiciado tener más empatía con otros, y suelen ser honestas, suelen ser muy nobles, y eso pues tendría sentido en un sitio donde se premiaran esas cosas, pero en España es un país bastante pícaro donde tiende a ser todo lo contrario, donde hay mucho traicionero, mucho hijo de puta, hay mucho chivato en los trabajos, hay mucha gente pues que se las da de amigo y luego no lo es, ¿no? Entonces pasa que en los trabajos, por ejemplo, el tema de cómo se aplicaría el tema del chivo expiatorio es que a lo mejor imaginaos un trabajo, ¿no? Donde haya una persona que entre nueva a ese trabajo, y ese trabajo tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas de que hay gente que se toca los huevos, hay gente que se escaquea, hay gente que hace las cosas mal, gente que no se preocupa por hacer las cosas bien, jefes que pasan de todo, mala organización, un montón de defectos, y el trabajo no funciona precisamente por eso. Entonces, viene la oveja negra, es decir, una persona honesta, que tiene valores, que es sincera, que ve los fallos, que ve las cosas claras y tal y como son, y entra al trabajo y empieza a ver las cosas que no le gustan, ¿no? Empieza a ver que esto, oye, esto deberíamos hacerlo así, quizá porque aquí no va a funcionar, empieza a dar consejos, ¿no? La gente lo empieza a oler como una amenaza. ¿Por qué? Porque saben que si esa persona nueva entra al puesto, va a dejar en evidencia a los vagos, a los que se están rascando los huevos, va a querer que las cosas funcionen mejor, y la gente, por no perder su puesto de trabajo, por no quedar como unos vagos, como unos inútiles, o porque los jefes no queden tampoco mal, pues en vez de eso, en vez de decir este tío tiene razón, este tío que ha entrado y deberíamos cambiar y hacer las cosas mejor, lo que hacen es dedicarse a soltarle mierda, a crearle un ambiente hostil para que esa persona o le crean mala reputación y se acabe deprimiendo y se acabe pensando que hace su trabajo mal. Que esto es muy interesante además, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el tema de que va esta persona que hace su trabajo bien, ¿no? Y que ve los defectos que hay en el trabajo, y que pues la gente de manera más o menos inconsciente ven que esa persona es una amenaza para ellos, para su puesto, y porque ve que quiere hacer las cosas bien y no quiere, y que pueden destapar la mala actitud de los demás. Empiezan a decirle cosas, a decirle que es malo haciendo su trabajo, a decirle que no sabe, a decirle no sé cuántos, a decirle toda la mierda que se les pueda ocurrir, y acaba pasando que este trabajador se acaba convirtiendo en un mal trabajador. ¿Por qué? Porque se lo dicen tanto que acaba desconfiando de sus propias capacidades. Aunque sepa que lo hace bien, le han tirado tanta mierda y le han destruido tanto la autoestima que acaba haciendo su trabajo mal. Es curioso, pero es así, pero es un poco la profecía autocumplida, ¿no? El hecho de que tú le digas algo a una persona y tal y se lo acabe creyendo, entonces esta persona empieza a dudar de sus capacidades, empieza a hacer su trabajo mal, o le acaban echando del trabajo porque definitivamente ha disminuido su rendimiento y lo hace peor, o le acaba yéndose él porque está deprimido y porque duda de sus capacidades y porque no puede aguantarlo más. Esto siempre me ha parecido una auténtica guarrada, en España y se hace mucho, pero para que veáis lo deshonestos y lo asquerosos que podemos llegar a ser los españoles en muchos aspectos, y lo malas personas que podemos llegar a ser muchas veces, ¿eh? No digo que sea siempre en todos los trabajos, pero esto pasa mucho. Esto, en los trabajos la gente no quiere hacerse responsable, por eso en España ha tenido tantos problemas, porque muchas veces la culpa la hemos tenido nosotros con nuestra mentalidad de no hacer las cosas bien, de querer que las cosas funcionen sin haciéndolo mal, ¿sabes? Muchas veces uno de los defectos que hay en España es que vemos que una cosa sale mal una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y lo seguimos haciendo por ese camino, ¿no? Entonces viene una persona y dice, pero ¿qué coño haces? Si lo has hecho 500 putas veces así y sale mal, ¿no te das cuenta de que a la vez número 527 también va a salir mal y a las 600 también va a salir mal? Coño, hazlo de esta forma y de esta forma y a lo mejor sale bien. Pues no, el español es más terco que un toro de lidia o que una mula en celo, y seguirá haciéndolo 600.000 veces mal y diciendo, ¿qué coño haré mal? ¿Es que serán mis empleados los que tienen la culpa? Pues no, eres tú que eres un cazurro y te ha salido 700 veces mal y sigues pensando que te va a salir
a las 702 o a las 703. ¿No te das cuenta de que por ese camino no se puede ir? Pues no, pues sigue haciéndolo mal. Y entonces viene alguien y le dice que lo tiene que hacer bien y en vez de darle las gracias a esa persona por el consejo, pues lo sigue haciendo mal porque tiene el orgullo de que eso se hace así y punto, aunque te demuestre la vida que no. Es uno de los problemas que tenemos grandes en España, el no hacer las cosas bien, tener como una tradición, una idea cerrada de que esto se hace así y realmente eso no funciona. Pues eso es uno de los problemas que tenemos. Respecto a esto, iba a decir algo más o menos, sí. Bueno, me parece una guarrada esto que se hace en España porque estás anulando a una persona que puede hacer las cosas bien, estás negándole el puesto de trabajo a alguien que sí lo merece, ¿no? Y estás haciendo que una persona pierda su autoestima y luego cueste volver a recuperarla. Iba a decir algo, a ver por dónde iba. Joder, siempre pierdo el hilo a veces en los vídeos. Pero iba a decir algo relacionado con esto. A ver qué iba a decir. Sí, no sé si habéis jugado al Far Cry 3, yo me lo pasé, me gustó mucho gráficamente y me gustaba la jugabilidad, aunque el Far Cry 3 pues estaba, en mi opinión, tenía muchos defectos, ¿no? En el sentido de que la historia era muy surrealista, era muy repetitivo, pero al final me lo pasé y tal y lo disfruté más o menos. Pues el Far Cry 3 había un ejemplo que viene como anillo al dedo a esto, ¿no? Que era uno de los malos, Bass, el jefe este de, el subjefe, digamos, de Hoyt, que tenía una cresta y que era como un psicópata, le da una lección a nuestro protagonista, ¿no? A Jason Brody. Y está a punto de tirarle al mar con una especie de piedra puesta en el pie. Y antes de tirarle le dice, ¿sabes lo que es la locura, Jason? Dice, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que todo cambie, ¿no? Y te contaba la historia de que él estaba, cuando empezó a trabajar con la mafia, no sé qué, decía, a mí me lo contó un tío, ¿sabes? Me lo contó y me dijo, o sea, y la locura es eso, es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que todo cambie. Y dice, pensé que se estaba cachondeando de mí, así que le pegué un tiro y me lo cargué. Y luego empieza a decir, pero realmente cuando pasaba el tiempo me iba dando cuenta de que era verdad, ese tío no me estaba tomando el pelo, tenía razón. Veía una y otra vez a los mismos capullos haciendo la misma cosa una y otra vez y otra vez y otra vez. Y veía que seguían haciéndolo a pesar de que fallaban, ¿no? Eso es la locura. La locura es hacer algo una y otra vez y esperar que todo cambie. Pues esa es la locura española, que muchas veces al ser tan cabezotas y tan tercos y tan cazurros, que lo somos en general, en muchas ocasiones hay gente que no, pero en general tenemos unas creencias muy fijas y somos muy poco abiertos a las cosas nuevas y a probar diferentes resultados, pasa eso, que no nos damos cuenta de que hay cosas que no funcionan y es que queremos seguir haciendo por orgullo muchas veces. Y lo peor es eso, que esperan que cambie y muchas veces en vez de asumir que el problema lo tenemos nosotros o que el problema... Esto pues nos dedicamos a echar la culpa a alguien. Es verdad que hay veces que hay situaciones que pueden tener la culpa, pueden influir, pero en general también tenemos la obligación como personas de mirarnos mucho a nosotros mismos y saber si eso que estamos haciendo lo estamos haciendo mal nosotros o tiene la culpa el otro. Porque hay veces que puede tenerla, no hay que tener un término medio, no se puede decir le tienes que echar la culpa a todo el mundo o me tengo que culpar yo siempre. Pues no, tiene que haber como siempre un término medio y un equilibrio. Pero más o menos es eso lo que quiero decir, ¿no? El tema del mobbing laboral pasa por esto, por el tema del que en vez de mirarse a la organización, se dedican a echarle la culpa a una persona que viene para evitar quedar como unos vagos o como esto, le echan la culpa al que sí es honesto y al que sí tal, ¿no? Es un poco lo que quería hablar de ese tema. Bueno, ahora para finalizar el vídeo quería hacer un paralelismo entre la masculinidad y entre la figura del hombre y la figura de los valores masculinos, ¿no?, que hay hoy en día en la sociedad y relacionarla con el tema del chivo expiatorio, ¿no? Y yo es que me estoy dando cuenta de que en las sociedades, porque es algo que nunca ha cambiado siempre, hay chivos expiatorios, siempre hay gente a la que quieren echar la culpa o cosas a las que quieren echar la culpa. Yo que soy aficionado al metal y que exploré bastante ese mundillo, por ejemplo, hubo juicios antiguamente en el metal porque decían que el metal le hacía a los adolescentes violentos, ¿no? Justificaba por así, intentaban echarle la culpa al heavy metal de suicidios que había en esa época, porque hubo casos, por ejemplo, no sé si sabéis que los Judas Priest, un grupo que me encanta, de heavy metal, los Judas Priest hicieron un disco que se llama Stained Glass, que era un discazo, es un disco, uno de mis discos favoritos después del Defenders of the Faith, yo creo, y después del South Winds of Destiny, que también me mola bastante, pero es uno de mis discos favoritos, el Stained Glass, y hubo dos chavales que venían de una familia disfuncional, de una familia que tenía problemas, de una familia donde pues había drogas, había alcohol y además había armas en la casa, una combinación, vamos, letal.
Y sus hijos, que eran, me parece, un hijo y su amigo, pues se encerraban en un cuarto, estuvieron encerrados mucho tiempo en ese cuarto, y se pusieron a escuchar el disco de Stained Glass una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, fumando porros, y tenían encima una escopeta en la habitación, ¿no? O sea, una cosa de locos absolutamente. Bueno, pues al final, después de escuchar la canción Better By You, Better Than Me, que luego cogió mala fama esa canción, y que además era una canción que los Judas cogieron de otro grupo inglés que se llamaba Spooky Tooth, ¿no? La versionaron. Pues la canción cogió mala fama porque esos dos adolescentes se suicidaron mientras estaban drogados escuchando el disco una y otra vez. Se pegó un tiro uno y se tiró por la ventana, y luego el otro se pegó un tiro también. Uno de ellos murió al instante y el otro estuvo con la cara deformada del tiro de escopeta y se murió al poco tiempo, ¿no? Bueno, pues los padres estaban indignados por esto y vieron que estaban escuchando el disco de Stained Glass de los Judas Priest, ¿no? Entonces denunciaron a los Judas Priest y los llevaron a juicio. Y Rob Halford, el cantante de la banda, tuvo que ir a juicio y con los guitarristas y con todo esto por haber de dónde habían sacado esa letra, no sé qué, porque se suponía que había mensajes subliminales en las canciones, cosa que es una gilipollez enorme y que es, vamos, y una de las mayores tomaduras de pelo que hay, incitando a que los jóvenes se suicidaran, ¿no? Entonces el juicio al final se canceló y se absolvió a los Judas Priest del suicidio de estos chavales. ¿Por qué? Pues porque una de las razones que estaba exponiendo anteriormente, lo de la oveja negra, lo de culpar a alguien que no tiene la culpa, es porque esta familia tenía dos chicos que tenían, bueno, primero, una familia disfuncional, ¿vale? Que tiene dos chicos y que permite que sus dos hijos se pongan a fumar porros y a drogarse en una habitación y a escuchar un grupo de música de heavy metal una y otra vez mientras tiene una escopeta en su cuarto. O sea, ¿qué padre en su sano juicio, aparte de tener una familia disfuncional y todo eso, qué padre en su sano juicio permite que sus hijos se metan 2 horas en un cuarto encerrados con la llave, fumando porros, drogándose y con armas de fuego? Entonces, lo más lógico sería que el padre hubiera puesto orden en su casa y hubiera puesto unas normas, unos límites, y hubiera sido responsable de su familia y de lo que se hacen sus hijos antes de culpar a un puto grupo de heavy metal de lo que hacen sus hijos, ¿no? Porque en realidad es la culpa del suicidio, obviamente no la tuvieron los Judas Priest. La tuvieron los padres por tener una familia de mierda y por no hacerse responsables y por pasar de todo y dejar que sus hijos tengan armas, drogas y hagan cosas raras en una habitación, ¿no? Básicamente es el mensaje que quiero dar. En vez de culpar a una cosa que no tiene la culpa, échate la culpa mismo a ti y ve que estás haciendo mal con tu familia. Es lo que dijo además Glenn Tipton, uno de los guitarristas, ¿no? Que lo dijo así tal cual, que no sentía ninguna compasión por la familia porque es que tienen que ser responsables de lo que hacen sus hijos, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, pues ahí está. Uno de los chivos expiatorios que hubo en Estados Unidos hace mucho tiempo fue ese. El chivo expiatorio en ese momento era el heavy metal. Todo lo que era el heavy metal pues incitaba a la rebeldía, a no sé qué, no sé cuántos. Tampoco fue para tanto. Es verdad que a lo mejor pudo influir en algunas cosas, ¿no? Pero en general, si realmente hubiera influido negativamente, las estadísticas sobre ese tipo de cosas hubieran sido muy superiores, ¿no? Todo el mundo que escucha la heavy metal habría sido violento y no fue así, la verdad, ¿no? Bueno, el siguiente chivo expiatorio que hubo en la sociedad, también aquí en España, o sea, a nivel mundial, fueron los videojuegos, ¿no? Los videojuegos fueron también un chivo expiatorio muy potente porque hubo un chaval que se cargó a sus padres con una katana y resulta que ese chaval jugaba al Final Fantasy o no sé qué, ¿no? Entonces, en vez de culpar al chaval o a los padres del chaval por darle una mala educación o por lo que sea, porque muchas veces estas cosas pasan, le culpan a los videojuegos, ¿no? Dicen que los videojuegos vuelven violentos a las personas y no sé qué. En fin, lo que tiene es locos, gente que asesina a gente ha habido toda la vida, gente que se droga, gente que hace cosas que están mal, gente que pues hace ese tipo de cosas que nos parecen mal, han existido siempre y no de por sí tienen la culpa las actividades que hagan estas personas, ¿no? Es como dicen, pues Hitler tenía bigote, entonces si tienes bigote eres nazi, ¿no? Pues le culpas al bigote de cargarte judíos. En fin, ¿entendéis el absurdo de esto, no? Es como culpar algo que no tiene la culpa de algo que hagas. Es lo del chivo expiatorio, ¿no? Ese es uno de los chivos expiatorios más potentes que hubo, ¿no? Lo de los videojuegos. Las madres, por ejemplo, estaban preocupadísimas porque sus hijos jugaban a juegos violentos y de tiros y no sé qué. Hasta mi madre me decía, no sé qué, eso es violento, no sé cuántos, pero luego ellas ven telenovelas que son horrorosas y que tienen de todo y eso no pasa nada ni incita a la violencia, ¿no? O lo del machismo, ¿no? Lo del machismo, no, es que no sé qué es machista y luego el reggaetón, que y los videoclips y todo eso no influyen a que... pues en fin, más de lo mismo. Bueno, aquí voy con lo de los chivos expiatorios. Esto lo voy a enlazar un poco a la filosofía micto, ya que hoy en día el chivo expiatorio mundial ahora mismo, de que estamos en 2018, es el hombre, sin duda. Al hombre ahora se le culpa de todas las mierdas que hay, se le culpa de los asesinatos, se le culpa de la violencia machista,
se le culpa de la violencia en sí, se le culpa de todas las situaciones que hay en el mundo, se les culpa, ¿no? También creo que en un post feminista dijeron Hitler era hombre, así que los hombres son malos, ¿no? O los hombres tienen el gen de la violencia, los hombres son violadores en potencia. Una vez más, estamos viendo en esta época de locura colectiva cómo se culpa a un género de las desgracias del mundo, cuando también hemos hecho muchas cosas buenas. Es verdad que los hombres han hecho cosas malas, pero no por su género, sino porque hay... Es decir, se está culpando a los hombres de toda la maldad del mundo, lo mismo que hacían con el heavy metal, lo mismo que hicieron con los videojuegos, ahora se hace con el hombre. Ahora todo, absolutamente todo, es culpa del hombre. Si hay violencia machista, es también culpa del hombre. Si hay violación, es culpa del hombre. Si no sé qué, culpa del hombre. No sé cuánto, es culpa del hombre. No sé cuánto, es culpa del hombre. Cuando la realidad es que es verdad que hay estadísticas en las que los hombres hacen cosas malas, pero también hay mujeres que hacen cosas malas, también hay hombres que hacen cosas muy buenas. Lo que estoy diciendo es que hoy en día el punto de mira, el muñeco de tiro, la oveja negra, el chivo expiatorio, como cojones queréis llamarlo, ahora mismo es el hombre. Ahora se le está usando a hombre como muñeco de tiro para echar todas las culpas, toda la mierda, todas las cosas malas que hay en la sociedad que no dependen de algo en común, sino que siempre han existido y siempre va a existir, pues se le está echando la culpa al hombre. Y yo lo que os digo es que la gente mala, gente que hace cosas inmorales, gente que hace daño, las cosas como las drogas, como el alcohol, como los estilos de vida perniciosos o perjudicales, siempre han existido y no es que tengan un culpable, es que siempre van a existir, es que no hay una forma de evitarlos ni de culpar a nadie. Siempre ha habido problemas en el mundo, siempre ha habido historias y no tienen por qué haber un culpable, van a seguir existiendo. Dentro de 100 años seguirán existiendo la violencia, seguirán existiendo las drogas, seguirán existiendo los suicidios, los asesinatos, todo. Y no será específicamente culpa de nadie, seguirá existiendo porque forma parte del humano y porque somos un montonazo de personas en el mundo mundial. Y es normal que un porcentaje pequeño de personas haga cosas malas. O sea, no lo podemos evitar de ninguna manera. Y creo que ya está bien de culpar al hombre de absolutamente todo, porque no tenemos la culpa por haber nacido con pene entre las piernas, ¿no? Es básicamente el mensaje que quiero dar. Que no hay por qué achacarlo todo a echarle la culpa a alguien. Así que no sé, espero haberme explicado bastante bien. Y nada, aquí queda este vídeo del chivo expiatorio y de la oveja negra, ¿vale? Un saludo, nos vemos y hasta el siguiente vídeo.